iré. Lámpara a mis pies, Señor Jesús. No quiero nada más. Te espero aquí. No importa nada, no importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no importa nada más que tú. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Avívame, Señor, tuyo es mi amor. Y soy tuyo, Dios. Santo, santo, tu presencia es mi hogar. Santo, santo, tu presencia respiro. Santo, 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 tu presencia es mi hogar, Señor. Jesús, eres santo, santo, santo. Tu presencia respiro. Tu presencia anhelamos, Señor. Bienvenido, te recibimos. Espíritu, eres bienvenido. Espíritu, bienvenido. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Arde mi espíritu, tuyo es mi amor. Y soy tuyo, Dios. Tuyo es mi Hermanos, buenas tardes. Pues qué gusto otra vez volvernos a encontrar. Estamos empezando un precioso mes de abril y pues bueno, no sé en tu calendario si tienes un calendario cristiano en casa, pues bueno, en el mío está el énfasis de la resurrección y mira qué hermoso porque pues tenemos todo este mes para poder disfrutar nuestra vida como cristianos en medio de toda situación. Y qué bonito también que tú has estado también en este tiempo en casa, has estado disfrutando de tus seres queridos, a lo mejor como yo has hecho cosas que habían estado pendientes y ahorita las vas depurando, van saliendo el quehacercito y entonces pues estamos pasando un tiempo en medio de toda situación, un medio precioso con los nuestros. Y hermanos, pues en este día yo quisiera iniciar con una oración. Ya escuchaste un canto precioso en el que nosotros escuchamos cómo es que Dios en medio de todas las cosas persigue nuestro corazón, a veces muy
en contra hasta de nuestra propia voluntad. Dios está detrás de nosotros, Dios está detrás de nosotros, hasta que nosotros podemos ser atraídos por Él, sentir ese llamamiento de Él y poder escuchar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Pues yo espero que esto sea una realidad en tu vida, que anheles cada día también poder pasar tiempo con el Señor. Decía este canto, es lámpara a tus pies, porque Él es el que tiene que guiar tu camino, Él tiene que aconsejarte en toda decisión, tiene que estar presente en las grandes cosas que acontecen en tu vida y con los tuyos, y pues qué mejor que sea de la mano del Señor. Y bueno, pues vamos a empezar este día con una meditación cortita, pero pues realmente que espero con todo mi corazón que pueda edificar tu vida. Y vamos a orar, hermanos, en este momento con este precioso canto también que ya entonaste, que ya lo escuchaste. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú has venido, Señor, al encuentro nuestro, tú has tomado la iniciativa desde siempre, tú has visto nuestra condición y no obstante, Señor, en la situación en la que nos encontremos, tú no has dejado de buscarnos, no has dejado, Señor, de perseguirnos por tu gran amor. Gracias, Padre, y en esta hora, Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú el que dirija nuestras vidas ahora y siempre, que toques nuestra mente, Señor, toques nuestro corazón, para que podamos estar atentos a tu palabra y poder recibir un mensaje, Señor, de tu palabra, Padre. Te lo pido con todo mi corazón. Y si tú estás escuchando este mensaje también de Jesucristo por primera vez, yo deseo con todo mi corazón, Espíritu Santo, que también en esta tarde tú puedas llegar hasta este corazón de hombre o de mujer o de joven o de jovencita, y que tú, Señor, hables a su vida y te quedes a morar con él o con ella para siempre. Te lo pedimos tanto en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Y hermanos, pues bueno, yo he titulado a esta prédica La revelación es progresiva. Y fíjate que en la preparación de esta meditación, pues yo veía cómo el Señor iba dando guianza sobre lo que se tenía que decir en este día, en esta tarde. Y bueno, pues vamos a empezar. Hay tres cosas, hermano, hermana, que no debes de olvidar nunca, nunca, nunca. La primera de ellas es que Jesús es el Mesías. Y si tú te pusiste ahí con tu Biblia y con tu cuaderno y con una pluma para poder tomar notas, pues bueno, va a ser de mucha guianza que tengas donde anotar. Número 1, Jesús es el Mesías. Número 2, Jesús es el Hijo del Hombre. Y número 3, Jesús es el Cordero de Dios y su muerte es expiatoria. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, porque realmente lo que me interesa que podamos meditar juntos está también complementando esto, pero pues tenemos que llegar a este punto. La primera parte, Jesús es el Mesías. Fíjate que en el hebreo tú vas a encontrar que esta palabra se refiere a el ungido de Dios. Se refiere, por ejemplo, en el caso de un sacerdote, allá en Levítico 8:12, cuando se está estableciendo el sacerdocio de Aarón, pues bueno, Moisés, después de que le pone las vestiduras, también le rocía, bueno, le pone sobre su cabeza a ella, la familia que va a ministrar, pues aceite, y este aceite pues va a bajar por todo su cuerpo. También podemos encontrar en esta parte que se ungía también a los reyes, y también a ellos se les ponía aceite para enfrente de toda la congregación para ungir su tarea como tal. Y pues también fíjate que en el caso del Señor Jesucristo, pues también Él es sacerdote, también Él es un rey para siempre. Dice por ahí en Isaías 9:6-7, que ahí sí me gustaría leértelo. En Isaías 9:6-7, si estás anotando, es un pasaje conocido. Dice que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahí estamos viendo a Jesús como el ungido, pero también aquí lo estamos viendo como el rey que reinará por la eternidad. También podemos ver a Jesús, el Mesías, el ungido, como un profeta. Y para ello, pues te pido que vayamos a Miqueas 5, del 2 al 4, para que podamos ver qué es lo que dice Miqueas al respecto. Miqueas, mira, ya lo tenía yo aquí preparado y ahorita pues se me cayó el papelito. Miqueas 5, del 2 al 4, y vamos a encontrar aquí un pasaje un poco extraño, pero ahorita te digo algo. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor con mayúscula en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y fíjate que aquí hay algo muy interesante, porque dice que las salidas de este niño que nacería en Éfrata de Belén, dice que son sus salidas desde el principio de los días de la eternidad. Y entonces vemos una visitación, una presencia del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, y lo podemos encontrar cuando tú leas, por ejemplo, que está con mayúscula, el ángel de Jehová está haciendo alusión precisamente a Jesucristo. Pero Él como deidad está presente, Él no es creado, ya existe, está con el Padre y con el Espíritu Santo, pero dice que sus salidas son desde la eternidad. Entonces, Él viene también, se hace presente en el Antiguo Testamento y definitivamente ya como hombre y como Dios en el Nuevo Testamento. Pero bueno, no vamos a detallar ahí, porque lo que interesa aquí es que vayamos avanzando sobre las cosas que no tienes que olvidar. Punto número 2, Jesús es el Hijo del Hombre. Y fíjate que este es un título en relación con toda la raza humana. Él también lo vamos a encontrar en la Escritura como Hijo de David en relación a Israel, pero también lo vamos a encontrar como Hijo de Dios, que es su nombre divino. Y en Daniel 7, 13 y 14, Daniel nos narra una visión que tiene acerca de este hijo de hombre. Y dice en este pasaje que ve a uno como hijo de hombre que se presenta frente al anciano de días. Aquí estamos viendo que es precisamente Jehová, el Dios Padre. Y dice, y le fue dado dominio a este hijo de hombre, gloria y reino, y todos los reinos y los pueblos y las lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y aquí no hay otro más que la profecía que ve, o la visión que ve Daniel, es precisamente del Señor Jesucristo. Y algo muy similar a esto, quizás tú recuerdes en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando está siendo ejecutado Esteban y ya está a punto de morir, y él mira con sus ojos hacia el cielo, y cuando él mira el cielo, ve que los cielos se abren, y entonces dice Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ahí está teniendo esa visión de parte de Jesús
en el cielo y que ya lo está esperando. Aunque sus ojos se cerraron en esta tierra, el Señor le permite ver su gloria, le permite ver el lugar, el destino a donde Él llegará, y es una visión hermosa que tiene Esteban en medio de todo esto. Y así como Jesús cuando murió no quería o pedía o intercedía al Padre por aquellos que lo estaban ejecutando, pues de igual manera Esteban delante del Padre le está pidiendo que no les tome en cuenta ese pecado, el pecado de que lo estaban asesinando, que le estaban arrancando la vida, pero no la perdía, sino que aunque cerraba sus ojos en esta tierra, pues ya estaba mirando el destino a donde él llegaría, y a donde llegaría precisamente a la presencia de nuestro amado Dios. Otro término que te comentaba, y vamos rapidito, por lo que te comentaba de la segunda parte de este mensaje, que Jesús es el Cordero de Dios y que su muerte es expiatoria. Jesús se llamó a sí mismo como el Hijo del Hombre, y también esto hace alusión a su misión, a la misión que él tenía y a la cual él venía también en disponibilidad, porque entonces él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso nosotros lo vemos, ¿verdad?, en Lucas 19:10. Entonces, en la palabra esta de que vino a buscar y a salvar, fíjate, es la palabra sosó en griego, y es una palabra que hace alusión a proteger, a poner seguro y a poner en otra posición. Entonces, si antes estábamos destinados a una condenación, pues ahora con esta posición de Jesús al venirnos como Cordero de Dios a ocupar el lugar que nos correspondería a nosotros de tener una muerte y una muerte eterna, ahora Él es el Cordero de Dios que se sacrifica, y entonces su sangre expiatoria nos libra a nosotros de esa condenación y nos lleva a otra posición, a una posición de hijos delante del Padre, y fue precisamente por la muerte de nuestro Señor Jesús. Yo he llegado a pensar que efectivamente el pecado es un problema que tiene el hombre, pero fíjate nada más que también yo puedo ver que no es el pecado en sí, ¿verdad? Cuando por todos lados hay evidencia de que existe un Dios soberano, de que no es tanto el pecado así, tal, sino que es precisamente esa rehusarte tú como individuo al perdón de Dios, a ese encuentro con Dios, o al escuchar ese mensaje y que tú hagas caso omiso o que lo dejes para después, y puede ser que ya no haya un después. Puede ser que ese día en el que el mensaje está llegando a tu vida, puede ser el día de hoy, puede ser a través de esto, que tú estás escuchando a lo mejor de una manera más sistemática, o a lo mejor con base en la palabra de Dios, un mensaje en donde se está hablando de quién es Jesús, y tú estás escuchando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Hombre, pero que también Jesús es el Cordero de Dios que ha venido a esta tierra para perdonar nuestros pecados. Y solamente eso lo puede hacer Dios, y Dios es Jesucristo, porque Él es hombre, pero también Él es Dios. Y entonces, fíjate nada más que hay algo que yo quiero aquí destacar. Cuando Él viene y cambia nuestra posición, te decía, antes éramos enemigos, solamente hay dos familias aquí. O tú eres de la familia de Dios o eres de la familia del enemigo. Y cuando no éramos la familia de Dios, definitivamente suena muy feo, pero nosotros éramos de la familia de Satanás. ¿Por qué? Porque estábamos bajo su potestad, bajo su sentencia, y estábamos bajo también su autoridad. Pero cuando tú tocas o tomas este sacrificio de Jesús,
como, como quien ocupó tu lugar y quien fue enviado desde los cielos para que pudiera en este tiempo poder ocupar el lugar de muerte y muerte para toda la vida y la eternidad. Lo crees, entonces, y lo confiesas, porque no nada más lo tienes que creer, lo tienes que confesar con tus labios. Y cuando tú haces esa confesión de labios, entonces los cielos escuchan tu voz, los cielos escuchan que tú estás creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, es su nombre divino, que Él vino a morar en esta tierra y que Él vivió entre nosotros, dio su enseñanza, pero también Él murió y fue sepultado y resucitó, porque esta es la evidencia y la fuerza de nuestra fe, de que Él resucitó y Él vive. Y si tú crees en esto y tú lo confiesas con tus labios, entonces tu posición automáticamente cambia. Parece como que es muy fácil, como que nada más tengo que hacer eso. No, porque precisamente a partir de ese momento de la confesión, pues bueno, lo que yo te aconsejo es de que tú tienes que integrarte a la familia de Dios, a una iglesia, y en esa iglesia pues empezar a tener un discipulado, un crecimiento acerca de Dios y acerca de toda la historia preciosa que Dios ha dejado en su Biblia o en la Biblia para como un testamento, como una heredad para nosotros y un testimonio escrito para que nosotros podamos conocerlo, pero no solamente conocerlo, sino también poder escudriñar la palabra y permitir que el Espíritu Santo empiece a darte una limpieza, pero también darte un nuevo carácter, una nueva creación, porque automáticamente al hacerlo tú eres una nueva criatura y entonces ahora tú tienes que empezar a alimentarte y pues tienes que tener alguien, un guía, alguien que te pueda ir orientando al respecto. Y fíjate que en la escritura vamos a encontrar pues pasajes a propósito de que ya estamos pisando la próxima semana en donde tendremos un recordatorio acerca de todo este proceso que llevó Jesús por medio del Evangelio, ¿verdad?, que él traía. Pues bueno, pues en esta ocasión yo te estoy hablando de que la revelación es progresiva. Y fíjate que en el Evangelio de Marcos, que es en donde yo me quiero basar, quiero que vayamos a Marcos 8:31, que es en donde vamos a leer una partecita, porque fíjate que después de que Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y allí tú puedes pensar y decir quién creías que era él o quién crees que es él. Bueno, pues el Padre le revela a Pedro quién es él y quién es Jesús. Y entonces cuando le pregunta Jesús a sus discípulos, pues bueno, Pedro toma la iniciativa y entonces él responde y dice, tú eres el Cristo. Cristo es una palabra sinónima a Mesías. Tú eres el que habías de venir. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el profetizado desde el Antiguo Testamento que vendrías como sacerdote, como rey o como un profeta, el cual recibiría este reinado por la eternidad. Y bueno, podemos encontrar a Jesús revelado o como un antitipo en el Antiguo Testamento en muchas formas, pero aquí le es revelado por el Padre a Pedro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Él se da a revelar con esa identidad delante de sus discípulos, pues entonces inmediatamente después Él empieza y les da el anuncio de lo que Él es su misión. Porque fíjate, va a mencionar en 8:31, si tú me acompañas a leer, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Te acabo de explicar este título.
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí está hablando Jesús de esta misión a la que él venía. Y desde luego, pues a veces tú platicas y puedes decir muchas cosas, y en este momento vemos que uno de los discípulos, Pedro, precisamente es el que le causa mucha conmoción esta noticia, y entonces él asusa a Jesús y le dice: Señor, que no te acontezca esto. Y si hubo alguien en la escritura que recibió una reprimenda por eso, pues es precisamente Pedro, ¿no? Porque en ese momento, después de una gran revelación, pues también el Señor lo reprende y le dice: cállate, Satanás, ¿no? Porque no tengo parte contigo. Y ahí el enemigo utilizó la personalidad de este hombre o los labios de este hombre como para decir que no te pase esto, ¿no? Sin embargo, esa era la misión, esa era la tarea por la cual venía Jesús a esta tierra. Y dice que se encontraban, bueno, no lo leímos, pero en versículos anteriores él se encontraba en Filipo. No pierdas de vista este lugar, porque por ahí en tu cuadernito yo quiero que anotes Filipo, porque quiero que pongas atención en estos 3 nombres también, para que el Señor te hable a través de los nombres, porque nada está de más en la escritura. En Marcos 9, seguimos en el mismo, versículo 31 y 32, vamos a encontrar lo siguiente. Dice: el Hijo del Hombre, son palabras de Jesús porque está enseñando a los discípulos y les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Cuando tú encuentras por segunda vez una enseñanza similar, el Señor está hablando en serio. Y aquí Jesús está diciendo nuevamente a unos momentos después, a un tiempo después, porque ahora ellos se encuentran en este momento, dice, caminando por Galilea, se encuentran en otro lugar, en Galilea, y también anota por ahí Galilea. Ahora él en Galilea les dice nuevamente: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán. Están Hijo de Hombre nuevamente hablando de la misión a la cual él venía en esta tierra. Y finalmente quiero que leamos, por favor, ahora por tercera vez el Señor anuncia en Marcos 10, 33, 34, Marcos 10, vámonos a Marcos 10, 34, 35, encontramos 33 y 34, perdón, y escucha las palabras porque aquí se revela el otro nombre que quiero que también anotes. Y dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, nuevamente el título de misión de Jesús, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y bueno, pues si esta palabra por tercera vez pues tampoco la entendiste, bueno, yo te quiero leer otra versión de la escritura, la Nueva Traducción Viviente, en Marcos 10, precisamente los mismos, 33, 34, escúchalos, y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Y esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y hermano, pues Jesús estaba ya revelándole a los discípulos cuál sería, ¿verdad?, el proceder o lo que seguiría en la vida de él. Y desde luego, pues cuando tú estás encariñado con alguien, cuando esa persona se ha vuelto para ti indispensable, cuando ellos como discípulos de este maestro, ¿verdad? ¿Y qué maestro era Jesús? Pues empiezan a escuchar estas terribles noticias, pues desde luego que hay como que hay algo en su mente que no hace comprender a cabalidad esta palabra.
pero yo quiero que te enfoques ahorita en los nombres que te pedí que anotaras. Fíjate que Filipo era una ciudad pagana, era una ciudad en donde se adoraban a muchos dioses, y uno de los que destacaba en esta ciudad de Filipo era precisamente el dios Pan, que era mitad hombre de la cintura para arriba y mitad animal de la cintura para abajo. Y cuando tú buscas quién era Pan, pues te das cuenta que es un tipo fauno. Y pues ya te imaginarás más o menos qué tipo de figura tenía este dios Pan. Lo cierto es de que este dios Pan era un dios seductor, y era el más famoso en la ciudad de Filipos. ¿A qué me refiero con esto? En nuestra vida, hermanos, cuando el Señor se presenta a tu vida, quizás esta sea la primera vez, puede ser de que entre en contraste, entre en shock esta noticia, ¿verdad?, acerca de Jesucristo con pues tu forma a la mejor de vivir, con las cosas que a ti te agradan, con las cosas que tú practicas, cosas que a lo mejor a Dios no le agradan. Pero va a haber un encuentro con Él y va a haber un shock y va a haber una confrontación en donde Él se va a revelar en su misión y te va a decir quién es, ya que viene, y precisamente que no quedaría su cuerpo muerto, sino que Él resucitaría porque había un motivo por el cual Él lo iba o lo estaba haciendo. En segundo lugar, Galilea significa círculo, hermanos. Y cuando tú ya tienes un tiempito con el Señor, pues también en tu vida pareciera que hay como ires y venires, o como que le das mucha vuelta a la misma cosa, y como que te resistes a esos cambios que Dios está pidiendo o demandando de ti. Y nuevamente Jesús te vuelve a decir a qué vino, cuál es la misión que Él tiene en esta tierra, y también anhela y desea de que tú puedas entender, ¿verdad?, a lo que Él vino, pero también puede que el entendimiento no esté claro en las cosas que Él está diciendo. Pero también te quiero decir que en este momento los discípulos, dice la escritura, no lo leí, pero tú lo puedes leer si tomaste nota, dice que les daba temor, les daba miedo preguntarle. A lo mejor cuando tú empiezas precisamente en ese momento de acercamiento con el Señor, pues como que da pena preguntarle, o como que te da temor preguntarle, porque qué tal que te contesta. A lo mejor yo en un principio de mi vida cristiana, a mí me sucedían cosas muy extrañas, ¿no? Porque había veces en las que yo, teniendo mi Biblia enfrente y con toda mi mente llena de pensamientos y llena de preguntas, pues yo sí le preguntaba al Señor, no tenía una manera sistemática de estudiar o leer la escritura, y la abría al azar. Y cuando la abría al azar y yo fijaba mis ojos en algún versículo, pues me llegaba a dar tanto temor la respuesta o lo que yo leía, porque parecía que yo entraba en un diálogo con Dios. Y en un par de ocasiones, y hasta como que aventé la escritura, yo dije, Dios me está hablando, ¿no? Y me daba mucho temor volver a continuar con un diálogo, una conversación así con Dios. Pero en la última parte, el último lugar, Jerusalén. Jerusalén, pues bueno, si tú buscas el significado de esta palabra, pues dice que en el latín era, era Hierosolima, y en el hebreo era Yerushalayim, Yerushalayim, y era ciudad, y Shalim, Shalom, yo creo que esto te suena más, es un saludo muy conocido por parte de los hebreos, en donde es precisamente, de donde viene precisamente la palabra paz. Paz, pero no es una paz como nosotros la creemos, sino que es una paz que prospera en toda área de tu vida, pero también es una bendición que no solamente te abarca a ti, sino a todas tus generaciones.
Pero Jerusalén, hermanos, cuando nosotros llegamos a ese conocimiento, a esa comunión con Jesús más íntima, más cercana, cuando ya ponemos más atención a sus palabras, cuando ya nos atrevemos a preguntar, pues nos damos cuenta que Jerusalén era precisamente un lugar, era el lugar de la entrega. Dice en el pasaje de Marcos 10:33, ahora subimos a Jerusalén. Y en ese momento en el que él va subiendo por este lugar, que era un lugar alto, pues también implicaba un esfuerzo, pero también podemos relacionar a un Jerusalén como un tiempo de la entrega, un tiempo también de dolor, un tiempo en donde nosotros nos separamos completamente de aquellas cosas que a lo mejor te apartaban de Dios, pero ahora el Señor las sustituye por cosas mejores. Y es el lugar de la entrega, es el lugar del dolor, es el lugar de la muerte, es el lugar de la sepultura, pero también es el lugar de la resurrección. Eso es Jerusalén. Y Jerusalén, cuando tú llegas a este momento en donde ya tú tienes ese encuentro con Dios en este lugar, entonces ahora sí, la paz de Dios es la que te inunda. Y empiezas a ver cómo en tu vida personal y en tu alrededor, pues también empieza a haber cambios, ¿verdad? Circunstanciales. Y entonces te empiezas a dar cuenta cómo y a qué se refiere este lugar de paz. Y lo principal, yo te decía que Jesús es el Cordero de Dios, porque precisamente es el Cordero, porque Él vino a ocupar un lugar que nosotros teníamos que haber ocupado de muerte, de dolor, ¿verdad? Y es el lugar, como dice en Romanos 5:1, que es el medio, el único medio por el cual nosotros podemos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo, en su persona, en su obra, en la misión a la cual Él vino, pero también porque nosotros aceptamos que Él fue muerto y sepultado, pero también al tercer día, como lo anunció, sus palabras son verdaderas. Él resucitó. Y entonces, justificados pues por la fe, mis queridos hermanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esta meditación que tuvimos en esta tarde pueda edificar tu vida y que estos días que estamos en casa tú puedas reflexionar, puedas pedirle al Espíritu Santo que hable, que te revele más acerca de Él, que te muestre a lo mejor áreas en donde tú tienes que trabajar, quizás te puedas encontrar todavía en Filipos, a lo mejor estás en Galilea dándole vueltas al asunto y no te decides por seguirlo a Él, pero aunque Jerusalén es un lugar de cuesta arriba, es un lugar de esfuerzo, es un lugar de dolor, pues sabemos que tenemos al Señor con nosotros. Y entonces esa subida ya no será tan pesada, tampoco esa entrega será tan difícil, tampoco será tan difícil ese momento en el que nosotros morimos para que Él pueda vivir en nosotros, porque es necesario que nosotros muramos para que el Señor pueda crear en nosotros esa nueva criatura que Él decidió en los cielos que fuéramos. Y vamos a orar, hermanos, porque, pues bueno, estamos terminando nuestra meditación y yo quiero darle gracias a Dios precisamente por este tiempo que pasamos juntos, por este acercamiento que tenemos, por este medio, pero también por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Querido Dios, cuántas gracias te damos porque tú has sido en gran manera bueno y misericordioso. Gracias porque hasta este día, 1 de abril, nosotros nos encontramos con bien, nuestra familia también, no hemos carecido de ningún bien y tú has sido, Señor, bueno y misericordioso con nosotros. Seguimos poniéndote en tus manos la vida de nuestros seres queridos, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, por los cercanos, por los lejanos, por nuestra gran familia en la fe, donde quiera que se encuentren, por los amigos, por los cercanos, por aquellos que nos escuchan, Señor, en esta hora. Yo te ruego que tú hagas la obra completa en ellos, que te reveles, Padre, cuán hermoso eres a sus vidas y ellos puedan empezar este camino, Señor, contigo y ellos puedan encontrarte a ti, el único Dios viviente.
Gracias, Señor Jesús, y en tu nombre, Señor, depositamos nuestras vidas sabiendo que en ti nosotros podemos vivir confiados. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y hermanos, pues les mando un besito, un beso virtual, un beso que no contamina. Y bueno, pues en una próxima entrega estaremos nuevamente conectados. Que tengas una hermosa noche y pues puedas expresarle a los tuyos el amor de Dios y el cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros. Hasta pronto, hermanos. Bye.